Como todos sabréis, cuando un youtuber da una noticia seria, tienes que empezar el vídeo suspirando. Sí, me voy de Polonia. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Como habéis visto en el título, sí, me voy de Polonia, y es que después de 3 años viviendo aquí, finalmente, por unas circunstancias y por otras que os voy a explicar en este vídeo, hemos tomado la decisión de dejar este país. ¿Por qué? Para los que no me conozcáis, llevo viviendo en Polonia, concretamente en el norte, en la ciudad de Gdańsk, durante 3 años. Aquí hemos tenido una escuela de español, hemos estado trabajando, dando clase y en fin, hemos hecho nuestra vida. Pero este año ha sido muy diferente para todos, eso no es ninguna novedad para ninguno de los que estáis viendo este vídeo. Tenéis que entender que esta no es una decisión que hemos tomado de un día para otro, sino que es algo meditado. Durante meses ya teníamos casi seguro, y que es ahora cuando sabemos 100% que dejamos Polonia y en fin, que ya no tiene retorno. La razón número uno es que cuando vinimos a Polonia sabíamos que no iba a ser para siempre, era algo temporal. Sabíamos que íbamos a coger mucha experiencia, íbamos a hacer amigos, vivir un montón de experiencias diferentes, pero desde luego no era algo para siempre. Amores, hace muchísimo, pero muchísimo vídeo, ni grabo absolutamente nada, pero han pasado muchísimas cosas y estamos viviendo en Gdańsk, ciudad polaca de Gdańsk. Gdańsk. Muy bonito, me gusta. Polonia. Mi intención va a ser subir más vlogs. Estoy, bueno, de momento grabando con un iPhone muy de andar por casa. Dentro de esta primera razón tengo que meter la importancia que todos sabéis que tiene la familia y los amigos. Durante estos años hemos volcado muchísimo en nuestro proyecto, en nuestra escuela de español, pero hemos descuidado otros aspectos como ver a los amigos, ver a nuestra familia y en definitiva estar cerca de nuestros seres queridos. ¡Ole tú! ¡Ole! La razón número 2 es algo obvio, y es que esta nueva realidad, este bicho que está un poco irrumpiendo en las vidas de todos, ha hecho que nuestra forma de enseñar y que también nuestra escuela cambie. Es que durante este año hemos tenido la mayoría de nuestras clases online. Como cualquiera que tenga un negocio o sin tenerlo podéis entender, no nos sale rentable ni merece la pena estar pagando, por ejemplo, por un local o estar en un sitio cuando no lo usamos, no lo amortizamos. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Por supuesto, los tiempos han cambiado y nosotros lo único que estamos haciendo es adaptarnos lo mejor posible. La razón número 3 es que sí, aunque nosotros somos muy jóvenes y hemos aprendido y hemos vivido un montón de experiencias viviendo en el extranjero, no solo en Polonia, sino también en Croacia, muchos ya lo sabéis. Debido a estos viajes llevamos unos 4 años de avión en avión, pisando España muy poquito y no con la estabilidad que queríamos. Así que esto al final, viajar tanto, vivir en un sitio y en otro, aunque es maravilloso y súper enriquecedor, al final también desgasta y cansa mucho. Además, ya queremos asentarnos en un sitio y decir, bueno, esta va a ser mi casa, me voy a quedar aquí y ya está, al menos muchos años. Así que sí, aunque hemos estado muy a gusto en Polonia, yo llevo a Polonia en mi corazón, tanto por gente como por el ambiente, el país, o sea, tiene cosas maravillosas. Es precioso como estáis viendo, pero como os decía antes, hay momentos en los que uno tiene que apostar por uno mismo, arriesgar, tomar una decisión y bueno, ya se verá si esa decisión es acertada o no con el tiempo. Al menos es nuestra decisión. Por supuesto, también quería decir aquí a todos mis seguidores polacos que espero que sigáis acompañándome también en esta aventura, porque aunque no voy a vivir en Polonia, sí es cierto que tengo proyectos pendientes. Quiero visitar Cracovia, todavía tengo muchos puntos de unión y de conexión con Polonia, así que tengo muchos vídeos pensados también para hablar de Polonia aún estando en España y que van a estar súper interesantes, ya lo veréis. Como razón número 5 tenemos obviamente la razón económica, y es que, como os decía antes, cualquier persona, tengáis o no tengáis un negocio, entenderá que estos tiempos, este bichito y esta nueva realidad nos ha cambiado a todos y nos ha afectado también a nuestros trabajos y a nuestra forma de trabajar. Intenta descubrir las bondades de trabajar en casa. Tengo todo a mano. ¿Que tengo hambre? Mi nevera. Es que no tengo que vestirme entera. Lo vestía de parte de arriba y de abajo pues jama. Y que llevo una zapatilla tan tranquila. Quedarnos aquí solo nos suponía mantenernos, pero no llegar a algo mejor. Así que también por este motivo hemos tomado la decisión de irnos, asumir el riesgo y a ver qué pasa. Por supuesto, vivir en Polonia ha sido toda una experiencia. Hemos disfrutado de la playa en Polonia. No sé por cómo está el agua, pero solo digo que la arena está fría. ¡Ay! Oh, está muy fría. Hemos probado dulces navideños. Mickey, pero con ciruelas. Hemos vivido una Navidad en Polonia. ¡Una! ¡Y dos! ¡Feliz año! Hemos conocido un montón de tradiciones preciosas, hemos probado comida, hemos bebido vodka, cerveza, de todo. Vamos a emborrachar.
Yo voy a Teletubby. Hemos reído, hemos llorado, o sea, aquí hemos vivido de todo. Y por cierto, para seguir apoyando mi contenido, suscríbete. Y como última razón, antes de pasar a que os cuente qué es lo que va a pasar con la escuela, otra de las razones es que sentimos que ya se ha acabado una etapa. Hemos aprovechado muchísimo el vivir en Polonia, como os he dicho antes, hemos vivido de todo aquí, pero ya sentimos que hemos exprimido esta experiencia al máximo y que ahora ya toca salir de la zona de confort, probar cosas nuevas. De hecho, como ya sabéis, el haber estado viviendo en Croacia, en Polonia, también estuve viviendo en Inglaterra, todo eso me define a mí como un alma inquieta, y es que yo soy una persona que necesita moverse. Toda esta situación pandémica nos ha enseñado el valor de la familia, que es algo que ya conocíamos, pero el hecho de estar lejos lo ha potenciado aún más, así que ya nos toca volver a casa, estar más cerca de los nuestros, cuanto más podamos mejor. Y sí, que esto creo que es algo, dejadmelo en los comentarios si también lo sentís así, que hemos un poco aprendido todos, el valorar las pequeñas cositas, los pequeños logros, estar cerca de los nuestros, y que en fin, que eso es una riqueza al final. Y ahora sí, la pregunta que tanto estabais esperando: ¿qué pasa con la escuela? Veníos conmigo que os cuento. Ya hemos llegado a la escuela, que por Dios, qué frío hace. ¿Qué va a pasar con la escuela ahora que estamos aquí? Esta escuela es parte de una franquicia, nosotros hemos sido los dueños de esta franquicia, sin embargo, con nuestra decisión viene incorporado el hecho de que vamos a dejar esta franquicia. Ya no vamos a seguir dando clase bajo el nombre de esta franquicia, sino que vamos un poco a apostar por nosotros. Tengo bastante gente que le doy clase online y que proviene de YouTube, que estoy súper contenta con mis estudiantes de YouTube, que son saladísimos, son los mejores de verdad. Así que esta escuela la dejamos por completo, ya no forma parte de nosotros, y como muchos me habéis preguntado qué hay que hacer para tener clases de inglés o de español conmigo, si estáis interesados, lo que tenéis que hacer es contactarnos a un email que hemos creado, que os dejo por aquí, postando por nuestra marca personal. Por cierto, como sé que este es un tema que os va a interesar y vais a querer hacerme muchas preguntas, haré un directo para responder todas vuestras dudas e inquietudes, así que si queréis saber cuándo va a ser ese directo, seguidme en mis diferentes redes sociales, especialmente en la comunidad de YouTube, Discord y Twitter, que es donde más informo sobre nuevos directos, vídeos, etc. Y no quería cerrar este vídeo sin agradeceros enormemente a toda la gente que me ha llegado al canal de YouTube desde que yo empecé. Fue aquí en Polonia donde empecé a interesarme más en buscar una cámara buena. La pantalla retráctil es comodísima para poder enfocarte, ver qué campo de visión tiene la cámara, en que se oyera mejor, en buscar contenido interesante para vosotros. ¡Ah! ¡Whisky! Y esta familia, esta comunidad ha crecido muchísimo desde que empecé, así que gracias infinitas. Por supuesto, aunque yo me voy a España a vivir la aventura y vamos a ver qué hacemos, porque no llevamos un plan fijo. El canal de YouTube voy a darle mucha caña, ya sabéis que es algo que a mí me apasiona, así que si no te has suscrito ya, suscríbete al canal, porque se vienen muchas novedades, muchas aventuras y muchas cosas nuevas. Y ahora vamos con lo más importante, vamos a empaquetar todo, vamos a recoger la escuela para que se quede esto tal cual estaba. Como veis, ya tenemos algunas cajas, ahí tenemos que montar más. Esta ya está llena de libros, como veis. Todavía quedan algunas cosillas, como veis, está ahí la mesa y hay otra mesa que se nos las tenemos que llevar. Hay que quitar todos los póster, quitar toda esta mesa, todos los libros, papeles que hay por ahí, más póster, todo, todo, todo. Así que vamos con la faena. Bueno, pues estamos ahora mismo, como veis, vaciando todas las estanterías porque se las tienen que llevar ya. La verdad que, madre mía, da mucha pena porque tenemos muchos recuerdos. Esto nos lo llevamos. Así va todo, ahí tenemos basura, ahí tenemos cositas que se van a llevar, más cosas que se van a llevar, cosas nuestras que vamos a enviar, más cosas que tenemos que organizar. Esto, como veis, ya está casi vacío, solo falta el router. Esto de nuevo es basura, todo anda así, por aquí también.
listo. Madre mía, qué trabajera. Más avance, como veis. Ya está todo súper movido, todo esto fuera. Cajas que tenemos por aquí, la impresora, que no la tenemos que llevar. 346 minutos más tarde. You'd say, moonlight, burning bright, right on your hand-me-down car. Así está todo ahora mismo. Os voy a enseñar porque esto ya está súper vacío. Esta de aquí, completamente vacía. Fuera todavía faltan que se lleven un par de cosillas. Esto de aquí, pero está ya todo, como veis. Por ahí tenemos todavía nuestras cosas, que esto tenemos que enviarlo en paquetes. Esta está vacía completamente. Y esta de aquí también. Pues ya está casi todo. ¡Ya está! Está Vacío. completamente vacío. Ay, da pena, pero bueno. Mucho trabajo, hay muchas clases. Sí, pero bueno, proyecto bueno. nuevo. Te estaba cortando la cabeza. Ya está. Chiqui, ¿cómo se ha quedado la escuela? ¿Vacía? ¿No hay nada en la escuela? ¿Ya no hay nada en la escuela? ¿Ya no hay nada? ¿Nos vamos a España, mi amor? Muy bien, muy bien. Ay, me da penilla. Nosotros somos manchegos y ahora vivimos en Egdans, donde tenemos una escuela de español. Tenemos una perrita que se llama Vega. Ya estamos en el muelle. Hay cosas muy guays en esta ciudad, así que vamos a verlo. Bienvenidos a mi escuela. ¡Sí!